Pergamino por el día de, como es la Virgen de la Merced, fueron todos a misa para celebrar, y eso fue el sábado pasado. Por eso no estuvieron presentes en la clase de la semana pasada. La semana pasada lo que hicimos es una introducción a la concurrencia de procesos. La idea es, que vamos a seguir charlando hoy, ¿qué pasa cuando yo tengo procesos que necesitan colaborar entre sí? Código que yo armo para que ejecute, ya pensando en que voy a ejecutar de alguna manera en paralelo, de manera que voy teniendo la capacidad de pensar que no solo puedo hacer una tarea a la vez, sino que puedo manejar concurrencia de procesos. Entonces, por supuesto, lo que dijimos en la clase pasada es que hay problemas. Augusto, lo de Junín. Lo de Junín tenemos nuestro día el 27 de diciembre. La fundación de Junín, el comandante escribano funda el fuerte de la Federación. 27 de diciembre de 1827. Ese día, igual nosotros ya no tenemos clases, pero bueno. Ahora en octubre, miren, la semana que viene no se sabe, pero figuraba ahí como feriado el 8. A Sí, ver, estuvimos déjenme hablando ver. con el profe de la práctica y era bastante probable que haya doble feriado. Pero bueno, la semana después de esa estamos llenos de parciales ya, así que muy semana de feriado no va a ser. Déjame ver cómo eran los feriados. Acá está, el Ministerio de Cosas. Ver feriados, estoy mirando los feriados. Octubre, sí, 8. Feriado con fines turísticos y lunes 11. Día de respeto a la diversidad cultural. No es el descubrimiento de América, ya no es así, no es más El eso. famous Día de la Raza. Día de la red, claro, exactamente, cuando era día. Entonces, así que bueno, la semana que viene no tenemos, porque, o sea que el feriado del martes 12 lo pasaron al lunes 11, pero le mandaron otro más el viernes 8. Así que, eh, bien, bueno, entonces, ahí tienen su feriado, su día de Junín y de Pergamino en Coso. Bueno, en octubre. Bueno, entonces, estamos hablando de, ustedes son genios de la programación. Le dice, bueno, acá tenés un servidor, acá tenés 32 core, 32 núcleos. ¿Cuántos GB de RAM querés? 128 GB de RAM, ahí los tenés. Bueno, ahora hace un programa que los pueda utilizar. Si vos vas a programar algo que sea todo procedimental, todo estructurado, diríamos, en el sentido de que viene una línea abajo de la otra y no paralelizas nada, eso no te sirve de nada, esa potencia, ¿está bien? Esa capacidad de hardware. Entonces, ahora hay muchas tareas que se paralelizan. Si no, lo que charlamos el otro día, levanten ustedes ahora el Chrome y fíjense la cantidad de procesos que abrió el Chrome. Y vos decís, ¿por qué Chrome? Y porque sí, porque incluso si vos abrís un solo tab, uno solo, pero vos abrís una página, el mismo Chrome dispara varios procesos que traen distintas cosas. Alguno te va a traer el texto, otro te va a traer los CSS y va a tratar de ir armando la página. Otro proceso te va a ir a buscar los videos, otro va a ir a buscar las publicidades. ¿Se entiende? En vez de ser uno que trae todo y cuando está todo lo arma, para conseguir velocidad, lo que hace es dispara varios procesos concurrentes. Ahora, tengo que tener de alguna manera cómo hago para coordinar todos esos procesos, ¿está bien? Piensen ustedes en los juegos, en los juegos de la Play, qué sé yo, cualquiera de esos. Mientras vos estás disparando, tiene que haber otro proceso que está escuchando la red cuando el otro contrincante dispara, para hacerte el dibujito a vos de que te están por disparar. O si vos estás en el auto y viene algún obstáculo, diríamos, entonces tenés muchos procesos a la vez y algunos manejándote la parte de efectos de audio y otros manejándote la parte de render de video y otro efecto y otro controlar la comunicación y otro que justo tu amigo se conectó y te habla y otro te escucha. Entonces tengo N procesos laburando a la vez por un juego. ¿Está bien? Algunos de esos procesos los tenés que programar vos.
son tuyos. Y otros son servicios del sistema operativo. Otros son cosas que vos le preguntás, le pedís al sistema operativo, che, escuchá en el puerto este de la red y mandame cuando este usuario mande algo, qué sé yo, estoy diciendo boludeces, ¿no? Pero, entonces, tengo procesos que sí o sí laburan de manera paralela, que tal vez acceden al mismo recurso de manera concurrente, archivos, video, placa de red, lo que sea. Entonces yo tengo que tener de alguna manera cómo sincronizo esos procesos y manejo la concurrencia. ¿Está bien? Esta era una especie de repaso para los chicos de Perga que festejaron su día el sábado pasado, esto para los nuevos. Y vamos a entonces seguir hoy con eso. Esperen que empiezo a compartir cosas. Meet. Compartir. Bien, entonces si nos fijamos el cronograma de actividades, 1 del 10, teoría, módulo 4, sincronización y comunicación de procesos, parte 2. Vemos que sí, el viernes que viene, 8, no hay nada. Y el 15, ¡sarán! Evaluación. Así que, evaluación. Y después ya arrancamos con memoria. Bien. Entonces, en la parte de hoy, semana del 27 al 3 de octubre, vemos que dice, clase 7, sincronización Decker y semáforo. ¿Vieron el videíto que yo les dejé ahí de 2 minutos de la semana pasada? ¿Alguno lo pudo ver? Sí, sí, profe. Acá algoritmo de Decker. Estos 2 videitos. Bien. Entonces, y acá tenemos el... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cierto, hola. Sí, Bueno. un arreglo de dos banderas cuyos valores iniciales van a ser de falso y una variable turno que la voy... Bien, entonces, este es cortito, si los chicos de Pergamino no lo vieron, después lo tratan de mirar. Uno dura 2 minutos, el otro dura 7 minutos. La idea es ver cómo sincronizo cosas cuando tengo un recurso que necesito compartir. Bien, perdón, me fui al otro. Acá está. Bien. Muy bien, a ver si se está compartiendo bien. ¿Quién llegó ahora? Igual. Ahí está. Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces, los procesos deben ser capaces de indicar el requisito de exclusión mutua. Perdón, a ver, tienen que vamos a hablar de exclusión mutua. Dijimos la clase pasada, exclusión mutua es, yo si tengo que entrar a un recurso que solo puede ser utilizado por un proceso a la vez, tienen que seguir llegando gente al baile. Ahí está, hola juez. Claro, el INADI, Bruno. Espero que ninguno de ustedes grabe esto y lo suba a ningún lado porque... Bueno, les decía, hablábamos de exclusión mutua. Cuando yo tengo que entrar a pedir un recurso, por ejemplo, escribir en un archivo, ese recurso tiene que ser abierto en modo escritura solo para mí. Si hay otro proceso que quiere escribir en ese archivo, al otro proceso lo tiene que bloquear, decirle que espere. ¿Está bien? Eso es exclusión mutua. Entonces, un proceso excluye a otro proceso de acceder a un recurso. ¿Está bien? Pedir el bloqueo de un recurso antes de utilizarlo. La habilidad que deben desarrollar es poder ver cómo un proceso interactúa con otras copias de sí mismo. ¿Está bien? ¿Qué es eso, Bruno? Sistemas operativos. ¡Oh, no! No, no se hace eso. Bueno.
Entonces, yo les decía, ustedes deben desarrollar la habilidad de pensar qué pasa si yo ejecuto este código que estoy haciendo más de una vez en la misma computadora. ¿Está bien? Cómo el propio código que ustedes hicieron se interfiere consigo mismo, si tuviera más de una copia de lo mismo. ¿Está bien? Bien. Entonces, solo un proceso puede entrar en la sección crítica a la vez. Otra vez, ¿cómo definimos sección crítica? Sección crítica es una porción de código, que donde el código ejecuta o pide algún recurso que solo puede ser accedido por él. Entonces, a ver, lo que dijimos es, si todo tu código es todo crítico, porque solo él puede elaborar en lo que haga, entonces es un código que no puede ejecutar en paralelo con nadie. No lo queremos, ¿está bien? No es el tipo de problema que estoy viendo ahora. Ahora yo tengo un montón de procesos que pueden ejecutar a la vez, pero que en alguna parte de ese código, entra en una región crítica. Que ustedes tienen que saber identificar. De hecho, yo me acuerdo, miren, cuando yo iba a la universidad, allá lejos y hace tiempo, el profesor de sistemas, a nosotros lo llamamos ISO, Introducción a los Sistemas Operativos, porque eran ISO y Sistema Operativo. Cuando terminé ISO, que vendría a ser su Sistema Operativos 1, el final era bien, el tipo nos daba una hoja del código, de un código, y nos dice, marque la región crítica y explique por qué. Ese era el final de la materia. Un código de él, marcar, ver el código, ver cuál es la región crítica y explicar por qué. ¿Por qué es crítico? Ese era el final de ISO. Era una cagada, porque en 3 minutos vos lo habías probado y por ahí estudiaste un mes para sacarlo. En ese momento, no voy a decir porque va a sonar a viejo, pero había que estudiar un mes, no era que leías en una semanita y sacaba un final. Y había estudiado un mes y el tipo por ahí en 3 minutos lo sacaba. Y si ese día dormiste mal, no tomaste café, te peleaste con tu novia o tu novio y no estabas con todas las luces, tenía el código ahí y no, chau, ya estaba, volvía a la recuperatoria, a la mierda. Era una pregunta que valía el 100% del examen. Bueno, entonces, solo un proceso puede entrar en su sección crítica por vez. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque la sección crítica es un código que ejecuta un recurso y ese recurso solo puede ser accedido por un proceso a la vez. Por ejemplo, qué sé yo, un lector de huella dactilar, un escáner de, qué sé yo, estoy escaneando una foto. ¿Está bien? Bien. Hay recursos que solo pueden ser accedidos una vez. Por ejemplo, una impresora, pero ya el sistema operativo provee algo que se llama spool de la impresora, con lo cual los programas rara vez hablan directo con la impresora, sino a través de un spool. Es decir, che, mandame a imprimir esto. Y el que va organizando el laburo de la impresora es el spooler. Entonces, cuando termina el laburo, van mandando otros de a uno. Entonces, ¿el recurso impresora lo toca mi código? No, porque el sistema operativo no me deja. Ahora, si yo tengo un escáner, fíjense que ustedes pueden estar escaneando una cosa y si ustedes abren otro programa que escanea y quieren escanear, le va a decir recurso ocupado. No les va a dejar usar eso. ¿Está bien? Bien. Entonces, ningún proceso, imagínense ahora que tengo n procesos, hago n copias de algo mismo. ¿Qué? Mi código dice, abro un archivo, escribo una cosa, cierro el archivo. Bien. Si yo tengo 20 copias de eso, que abro un archivo, escribo y cierro, si ninguno de esos códigos, de esos procesos está ejecutando, perfecto, no hay problema. Cualquiera puede entrar, pero si ya hay uno de esos procesos que abrió el archivo y está escribiendo, cuando viene el segundo o los n siguientes, tiene que parar. Entonces, no hay que presuponer, primero, ni velocidad, ni turnos, ni secuencias, ni cantidad de procesadores. Porque yo puedo decirte, bueno, a ver, ¿cuántos procesos? Y mandale 8 procesos.
Fenómeno. Venís con un procesador de 16 núcleos y te sobran. Venís con uno de 4 y tenés problemas. ¿Qué pasa si un proceso no sale nunca de su sección crítica? Lo que habíamos visto era que vos estabas laburando, entró el proceso, abrió un archivo en modo exclusivo para escribir datos y se te bloqueó el proceso ese, se te colgó. El sistema operativo recuerda que ese recurso te lo dio a vos y no sabe que vos estás, que yo te bloqueaste, o no, metiste un for adentro, un for infinito con una condición que nunca se va a cumplir, y el sistema operativo no sabe que en realidad vos programaste mal. Pero cuando vos entraste en un proceso que tomó un recurso y no lo libera más, por la razón que sea, entonces nadie más puede entrar ahí. ¿Está bien? Entonces, vamos a mirar este código un cachito. Este se llama test and set. Y quiero que miren primero el que dice int main, que es el proceso principal de este código, pseudocódigo C. Bueno, este código C. Entonces, fíjense, yo voy a declarar una variable que acá va a ser global, que se llama cerradura. Y ejecuto el proceso 1, 2 y 3, que es todo esto. ¿Está bien? Ejecuto proceso 1, proceso 2 y proceso 3. Bien. Si miran ahí arriba, entonces, fíjense, estoy leyendo en la columna de la derecha. O si quieren, vamos a leer la columna de la izquierda, que es más sencilla, si quieren. Tengo una función que se llama test and set, que devuelve un valor booleano, verdadero o falso, y que recibe como parámetro de entrada una variable i. Primera cosa, pregunto, si i vale 0, entonces lo que hago es poner el valor de i en 1 y retorno verdadero. Si no, retorno falso. Piensen eso como si fuera una cerradura. Y el valor 0 o 1 como si fuera abierto o cerrado. Vamos a suponer que la cerradura, ustedes van al baño. La cerradura, el baño está abierto. La cerradura está abierta. Entonces, el valor de la cerradura es 0. Bien. Entonces, entran acá a este proceso. Pregunta, ¿la cerradura está abierta? Sí, porque vale 0. Entonces, la cierro, le pongo el valor en 1 y retorno el valor de verdadero, de que pude entrar porque estaba en 0. Bien. Ahora vamos a suponer que otro proceso viene y pregunta lo mismo. ¿La cerradura vale 0? No. Vale 1. Entonces retorna falso. ¿Está bien? Viene otro proceso más. ¿La cerradura vale 1? ¿Vale 0? No, vale 1. Retorna falso. Va a seguir retornando falso porque ya hay alguien que entró y la puso en 1. Este código que veo acá no la vuelve a poner en 0. Eso debe estar en otro lado. Bueno, ahora sí, vamos al de la derecha. Fíjense que dice, declaro la variable entera cerradura y declaro un proceso que es el que después voy a llamar abajo. Entonces, en el main, la variable cerradura, que es global a todos los procesos, la inicializo en 0 y después ejecuto de manera concurrente algo que se llama proceso 1, proceso 2 y proceso 3. Bien, vamos a ver qué hacen esos procesos, 1, 2 y 3. Vengo acá. El proceso es void, o sea que no devuelve nada, pero recibe un parámetro de entrada que es la variable entera i. ¿Está bien? Y después entra en un while infinito, que no sale nunca. Bien. Y entonces vamos a mirar esta parte de acá. While. ¿Está bien? Entonces, entré en un while acá. Ahora, ese while se lee con esta llave y esta llave. ¿Está bien? Ahora, este otro while no se lee con ninguna llave. Es solo, termina en ese
termina, perdón, en ese ciclo, en esa línea. Entonces, fíjense, while. Bien, ahí es así. Entonces, while significa que voy a ejecutar toda esa línea indefinidamente hasta que se cumpla la condición me dé verdadero. Mientras, mientras se cumpla esa condición, o sea, que esa condición sea verdadera, voy a seguir en esa línea. Entonces, mientras no, significa acá que estoy negando el valor que me devuelva test set. Cerradura. Entonces, vamos a ver acá. Cerradura, vamos a suponer el primer proceso que entró, que no sé si es 1, 2 o 3. Entró un proceso. El primero de los 3 que entra, cerradura vale 0, porque el valor lo inicialicé en 0. ¿Está bien? Lo inicié en 0. Entonces, vengo acá y digo, test and set de 0. Viene acá y dice, ¿vale 0? Sí, entonces ahora lo hago valer 1 y retorno verdadero. Como retorno verdadero, pero con este signo lo estoy negando, sale del while, porque tengo while, algo que dio falso, listo. Porque acuérdense que el while es mientras me da verdadero. Como ya me dio falso porque lo estoy negando, salgo de ahí. Y entonces entro en la sección crítica y ejecuto cosas. Vamos a suponer el proceso 2 entra en el mismo momento. Entonces, while test and set de cerradura. ¿Cuánto vale cerradura ahora? Vale 0. Perdón, vale 1. Entonces vengo acá y digo, me devuelve falso. Como me devuelve falso y esto lo niego, entonces ahí tengo un verdadero y sigo ahí adentro del while. ¿Está bien? Bien, cuando salió de su sección crítica, esta línea de código, en el primer proceso que ejecutó, se pone en 0, digamos, pone en 0 la variable, de manera que cuando el proceso que estaba acá adentro preguntando, vuelva a preguntar si vale 0, le va a decir que sí, y entonces le va a devolver verdadero, este verdadero se transforma en falso, sale del while y entra el otro proceso, el segundo, en su región crítica. ¿Está bien? Bien. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Primer problema, este while es activo. Activo significa que todo el proceso va a preguntar, es 1, 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 todo el tiempo. Y eso me gasta procesador en hacer esa pregunta. ¿Está bien? Ese es un problema que tengo. Segundo problema, estas variables globales, que se llaman cerradura, no es una buena solución. Si alguien tocara la variable cerradura en algún lado, me arma un lío terrible. ¿Está bien? Y algún otro problemita que ahora vamos a ver. Este tema de llamar verdadero falso y después tenerlo que darlo vuelta hace un poquito oscuro el código. Pero bueno, este código yo se los copié del libro. Ahora, fíjense, este también está copiado de otro libro. Este se llama el algoritmo de Decker, que es igual al que vieron ustedes recién. Ven, vamos a verlo porque ya... esperen un cachito. Déjenme un cachito, vamos a verlo. Voy a ir a Decker. Profe, Sí, dale. en el caso del ejemplo de recién, tipo, es solamente un ejemplo, digamos, porque, o sea, no se accede a ningún recurso de memoria ni nada de eso, o una sola función ya es un... ya Fíjate cuenta que como... en realidad lo que yo te pongo ahí, sección crítica, ahí iría el código, ¿está bien? Que sería la sección crítica del... espera, ahí está. Del código que yo estoy viendo. Eso que pongo sección crítica y nomás es ponerte, bueno, esa parte sería la parte crítica donde yo accedo a memoria o archivo o hago algo que solo puede entrar de a uno. ¿Está bien? Sí, ahora... bien, o sea que ejecutar una única función que lo hace un código nada más, ya cuenta también como crítico. En realidad, este código que yo te estoy mostrando es un código que lo único que quiere mostrar es el mecanismo para lograr concurrencia de acceso a un código crítico. Pero el código crítico no está puesto ahí, ¿está bien? Ahí no hay ningún código crítico. ¿Tá? Solamente está puesta el mecanismo de bloqueo, diríamos. ¿Tá? Ah, bien, bien. Bien, esperen, vamos a ver esto un ratito. ¿Se ve? ¿Se escucha?
Sí, sí, se ve joya. Dura 2 minutos. Bien, pero antes de seguir acá, ahí está, quiero que miren esto. Fíjense esto que dice acá. El proceso 0, ¿está bien? Mientras el turno sea distinto de 0, hacer nada. Y cuando el salió de ese while, significa que el turno no fue distinto de 0, o sea que fue igual a 0, entonces salió y entra en su región crítica. Y después fíjense cómo el proceso 1 le da permisos al proceso 0, le da permisos al proceso 1, que otra vez puede salir del while y después tengo el turno 0. Entonces, fíjense que este código está preparado para 2 procesos que se ejecutan de manera concurrente, pero solo 2, no puedo tener 3. Si ya tengo un tercero, tengo que tocar el código. ¿Está bien? Porque, por ejemplo, el proceso 0 despierta al 1 y el 1 no despierta al 0. Turno va a decir igual a 2. Y recién el proceso 2 va a decir turno igual a 0. Y armó la cadenita para que cada vez pueda entrar 1. ¿Está bien? Bien. Acá decía algo más. A ver. Claro, exactamente. Fíjense, si un proceso falla, si el león se morfa a uno de los dos que estaban por cazar, el otro no puede volver a ir a cazar nunca más, porque quedó bloqueado. ¿Bien? Bien. Entonces, esperen que vuelvo acá. Vuelvo acá. Bien, fíjense que entonces, este sería algo similar. Tengo main. Fíjense, bueno, agarro primero en la parte de la izquierda. Declaro 2 variables booleanas que se llaman flag 0 y flag 1. Declaro un arreglo de booleanos con 2 casillitas, ¿está bien? Con 2 posiciones. Y declaro una variable entera que se llama turno. Después tengo el proceso 0 y el proceso 1. ¿Bien? Bien. Ahora estoy en void main.
Flag 0 lo pongo en falso. Flag 1 lo pongo en falso. Y el turno lo pongo en 1. ¿Está bien? Y digo que arranque un par begin significa que arranque en paralelo, que ejecuten en paralelo P0 y P1. Este es un pseudocódigo para decir arrancan a la vez, P0 y P1. Vamos a mirar un cachito P0. P0 dice while true, o sea que entra en 0. Pone el flag de 0 en verdadero. ¿Está bien? Y dice, mientras el flag de 1, y entonces vamos a ver en ese momento, vamos a suponer que el P1 todavía no arrancó. ¿Cuánto vale flag 1 acá? Flag 1 en este momento vale falso. ¿Está bien? Como flag 1 vale falso, entonces no entra en este while, porque esto ya le dio falso. Listo, entonces ¿qué hace? Entra en la región crítica y dice, turno vale 1, o sea, soy yo. Cuando sale de ejecutar, ¿también? Porque terminó su región crítica, pone el flag de 0 en falso y vuelve a entrar. Otra vez, flag de 0 lo pone ahora en verdadero. Flag de 1, ¿cómo está? Está en falso, porque todavía el proceso 1 no arrancó nunca a ejecutar. No sé por qué. Listo. El turno lo pone, turno es igual a 1. Perdón, flag de 1 está en falso, no ejecuta. No, toda esta parte de while no la hace porque está todo eso en falso. Bien, entra en la región crítica, sin problema. ¿Por qué está ejecutando sin problema? Porque por ahora es el único proceso que quiere entrar en la región crítica. Fenómeno. Ahora sí, va a ejecutar P1. Y entonces entra y pone flag de 1 en verdadero. Entonces, al poner flag de 1 en verdadero, ¿está bien? Viene acá el while. While flag 0 dice, pará, esto es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Y porque el otro proceso sí está ejecutando. ¿Está bien? Bien. Entonces, turno es igual a 0. Turno es igual a 0. No, es igual a 1. No, lo pusimos en 1. No, es 1. Bien. Entonces, como el turno es 1, ¿está bien? ¿Dónde está? El flag igual a 0, tengo acá un turno. Bien. Flag, ¿el turno es igual a 0? No, es 1 el turno. Entonces, de acá no hace nada. ¿Está bien? Fíjense que acá no hace nada, pero vuelve este flag, a este while de acá. ¿Flag es igual a 0? Sí, porque esto me sigue dando verdadero porque el otro entró en su región crítica. Uy, listo. Flag es igual a 0, no, se queda acá. ¿Hasta cuándo se va a quedar acá? Y entonces ahora miren un cachito acá, se va a quedar hasta que al final, cuando salió de la región crítica, va a decir turno es igual a 1, ¿está bien? Y pone su flag 0 en falso. Entonces, al ponerlo acá en su flag 0 en falso, cuando este está preguntando while flag 0 es igual a falso, entonces ahí while flag 0 es igual a while flag 0 es falso. Bien. Entonces, ahora, ¿turno es igual a 0? No, turno es igual a 1. Perdón, Pero claro. pará, ahí dice flag 0 igual a true o no? Sería. While flag 0, si no dice nada, no sería igual a true. While flag 0 es igual a true. While flag 0 es igual a true. Déjame que hiciera un cachito para la ventana esta porque. Ahí está. Tenía todo el brillo sobre la pantalla. Entonces, while flag 0, perdón, tenés razón. While flag 0 es true, entra en esto. Como turno no es igual, como era, a ver, como flag 0 es true, entra acá. Si turno es igual a 0, hacía esto. ¿Está bien? Pero como turno era 1, no lo hacía. ¿Está bien? O sea, no entraba en este if. ¿Estamos acá? ¿Eso es lo que me quieres decir? Claro, ¿eso decías vos o no? Sí, yo lo que te decía es,
como flag 0 estaba en true, esto lo que está mirando es si el otro proceso está ejecutando, entonces tengo que ver, ¿está bien? Si el turno es 0, porque el otro está ejecutando, entonces yo no puedo entrar acá, porque el otro proceso está ejecutando. Ahora, y me quedo en el while. Cuando este while, flag 0, me dio falso, porque el otro se fue de su región crítica, el otro proceso no está ejecutando, entonces yo acá no ejecuto y directamente entro y pongo mi turno en 0. ¿Está bien? Mi turno lo pongo en 0 para poder ejecutar yo lo que estoy haciendo. ¿Está bien? Ahora, supongo que se quede ejecutar y yo justo estoy acá donde turno está 0. Vamos a venir del otro lado. Ahora, vamos a venir a la columna de la izquierda. Dice, flag 0 lo pongo en verdadero. Mientras flag 1, y ahora flag 1 está en verdadero, porque yo estoy ahí adentro, está ejecutando. Entonces, entra acá adentro. Si turno es igual a 1, no, turno no es igual a 1, porque turno ahora es 0. Entonces acá no hace nada y se queda ahí adentro. ¿Está bien? Bien. Igual, Entonces, profe, sí, dale. en la primera ejecución del primer while que dice while flag 1, ¿en qué momento pones que flag 1 es true? O sea, ¿en qué momento haría que entre el while? Porque flag 1 está definido Mirá, como false. claro, pero flag 0 está en false, inicializado. Pero fíjate en el código de la derecha, que cuando arranca pone el flag 1 en true. Ah, bien. Entonces fíjate que, claro, por eso yo te decía, fíjate que el proceso 1 toca una bandera que mira el proceso 0. Y el proceso 0 toca una bandera que mira el proceso 1. Entonces eso es para decir... déjame ver un cachito. Claro, porque se ejecutaban en paralelo. Exactamente, exactamente, porque ejecuto esto a la vez. Eso entonces, ese es el crack que ustedes tienen que hacer en la cabeza. ¿Por qué? Porque yo de acá voy a tener varias cosas. Entonces tengo que pensar qué pasa si tengo el otro ejecutando en el mismo momento y en qué momento está ejecutando. Por eso tengo que cuidar esas cosas. Entonces vamos a mirar un cachito ahora, dejen de lado los flags, vamos a mirar un cachito la variable turno. Dice, si turno es igual a 1, fíjense que el turno se inicializa en 1, ¿eh? ¿Está bien? En el main turno al principio vale 1. Si turno vale 1, el flag de 0, el mío, estaba en true, lo pongo en falso, y mientras turno valga 1, hace nada. ¿Y esto por qué? Entonces, fíjense que también el otro problema, a ver si déjenme si lo puse acá. El otro problema que puedo tener es si yo tengo más de una copia del mismo proceso. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que quiero evitar con la variable turno? Fíjense, dice, mientras flag 1, entonces vamos a suponer que flag 1 está activo, que está en true. Entró, el proceso ejecutó y puso el proceso de la derecha, el P1, puso el flag 1 en verdadero. Fenómeno. Esto me dio verdadero. ¿Turno es igual a 1? Vamos a suponer que sí, porque primera ejecución. Entonces, flag 0, el mío lo pongo en falso. ¿Por qué? Porque ahora el turno es del proceso 1, no del proceso 0. ¿Se entiende? Entonces, como turno es igual a 1, yo no puedo hacer nada. ¿Está bien? Y entonces, flag 0 lo pongo en falso. ¿Para qué eso lo pongo en falso? Porque por ahí si tengo dormido otro que estaba ahí, no lo dejo ejecutar. Y fíjense que si hay algún problema acá, en flag 0, del otro lado nunca se pone el turno en 0 y el turno siempre va a ser 1 y entonces yo nunca salgo de ahí. Por eso va siendo el flag 0 lo pongo en falso. ¿Qué pasa si había alguien en el while preguntando por flag 0 y no entraba ahí? Estoy ahora en el proceso en el P1. While flag 0, si yo en este momento lo pongo en falso y alguien estaba haciendo este while y le daba verdadero, 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 en algún momento le da falso, listo, ahora sí pongo turno en 0. Y entonces cuando vengo de este otro lado y decía, mientras turno sea igual a 1, no, ahora sí es 0. Fenómeno, salió de todo esto y entonces
puede ejecutar su reacción crítica. El tema cuando uno mira así concurrencia es que tiene que elaborar así al costadito, mirar uno y mirar el otro código. Y decir, ¿qué pasa? Acá cambié esta variable, ¿afecta del otro lado? No. Acá toqué esto. ¿Qué pasa si vale 0 y qué pasa si vale 1? ¿Cómo es el trabajo? Igual es digamos, son problemas que requieren que uno, el código son 10 líneas, pero uno las tiene que mirar bien funcionando uno y otro. ¿Está bien? Piensen en el tipo que creó un semáforo. Dice, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a poner 3 colores. Rojo, amarillo y verde. En realidad podría poner 2, rojo y verde. ¿Está bien? Bien, entonces, si está verde, puede el auto pasar. Y si está rojo, no pasa. Y el que maneja el semáforo, primero le da turno a cada uno vamos a suponer que son, qué sé yo, 2 calles que se cruzan en un solo sentido. Entonces, primero vienen de la derecha, perdón, de la izquierda hacia la derecha, y si no, avanzo yo si lo tengo verde. ¿Qué pasa si llego a una bocacalle donde tengo 4 sentidos? Bueno, entonces en vez de tener 2 turnos, voy a tener 4 turnos. Primero voy yo, después va el de la derecha, después va el del frente, después el de la izquierda, después voy yo. Y así nos vamos turnando. ¿Qué pasa cuando no existe un semáforo? Y bueno, entonces ahí el semáforo, yo me llego a la bocacalle y si no hay nadie, paso. Y si llego a la bocacalle y hay alguien, ¿quién tiene derecho de paso? Y bueno, para eso está la regla de tránsito que dice que el de la derecha tiene prioridad de paso. Bueno, entonces, de alguna manera, cuando tengo un recurso crítico, que es el cruce de la calle, ¿pueden cruzar 2 a la vez? No, porque nos chocamos. Bueno, ¿cuál es la regla para cruzar? ¿Qué pasa si hay alguien cruzando? ¿Puedo yo cruzar? No. Entonces, si hay alguien ocupando eso. Bien, ¿qué problemas tiene Decker? Primero, el problema de la espera activa. El problema vemos que un proceso bloquea al otro y que si un proceso se muere, me bloquea al otro proceso que se muere por inanición porque no logra ejecutar nunca. Bien, entonces acá viene nuestro querido Edgar Dijkstra. A Dijkstra ustedes lo deben haber estudiado. Dijkstra es uno de los grandes cerebros de la informática. Crea miles de algoritmos, miles no, vamos a poner decenas de algoritmos que nosotros seguimos utilizando. Por ejemplo, el algoritmo del viajero, el camino más corto, todos esos son algoritmos de Dijkstra, ¿está bien? Y entonces el tipo dijo, vamos a crear una variable especial que se llame semáforo, pero que no la maneje el código. El código, que vendría a ser, por ejemplo, acá la variable turno o la variable cerradura, eso es del código mío. No, dice, porque esa variable no puede pertenecer al código. Esa variable tiene que proveerla el sistema operativo. Entonces, esta variable tiene un método especial. Cuando yo consulto el valor de la variable, si la consulté y la variable estaba en 0 o estaba la cerradura cerrada, a mí que pregunté me bloquea. Y me deja encolado en una lista de procesos que preguntaron por esa variable, pero quedaron bloqueados porque esa variable estaba en 0. Cuando otro proceso viene y pone esa variable en 1, entonces viene, agarra y dice, ¿quién fue el primer proceso de esa cola que quedó bloqueado? Este proceso. Entonces va y lo despierta. ¿Está bien? Entonces, es como decir, es un semáforo, yo tengo muchos coches en una calle donde solo pasa un coche, y entonces está en rojo. Cuando se pone en verde, deja pasar un coche y lo vuelve a poner en rojo. ¿Está bien? Y entonces, cuando después el coche pasa y se vuelve a poner en verde, deja pasar de a uno. Cuando pasó el último, si no hay ninguno más, ningún auto más, el semáforo queda en verde. Es decir, dale, pasa porque no hay nadie usándolo. Cuando viene alguien a preguntar y dice, che, el semáforo está en verde, ¿puedo pasar? Sí, pasa nomás.
Lo pone en rojo y lo deja pasar. Si viene atrás un segundo auto y se che, ¿está en verde? No, estaba en rojo el semáforo. Listo, te quedaste ahí bloqueado hasta que no pasó el primer auto y puso el semáforo en verde. ¿Está bien? Eso se llaman semáforos binarios, porque tienen dos valores, o 0 o 1. ¿Está bien? Y son estos semáforos que usamos para exclusión mutua. Y después hay otros semáforos que son semáforos contadores, que pueden tener más de un valor, más de 0 o 1. Bien. Acá está. El semáforo binario puede ser inicializado en 0 o en 1, o sea, en rojo o en verde. La inicialización de este semáforo, si yo lo inicio en rojo, significa que nadie va a pasar. Y cualquiera que me pregunte por el semáforo queda ahí bloqueado. Si lo inicializo en verde o en 1, el primero que venga y pregunte puede pasar, pero el segundo ya queda bloqueado. ¿Está bien? Entonces, la variable weight o P viene del holandés este que significa probeert verlagen, que andás ahí como lo dice el holandés, que significa intentar decrementar, o sea, hacer una prueba del semáforo para probar restarle 1. ¿Está bien? Entonces, cuando yo hago P de un semáforo, lo que digo es, ¿está ese semáforo, me permite pasar? Es como si le pido un permiso, hago un wait. Wait hasta que el semáforo me deje pasar. Entonces, lo primero que hago es censar el semáforo. Si el valor es 0, el proceso que preguntó por el wait, por el valor del semáforo, se bloquea y se encola en el semáforo. Si el valor es 1, el semáforo se pone en 0, pero el proceso sigue ejecutando. ¿Por qué el semáforo se pone en 0? Y porque si viene otro proceso atrás, o piensen ahora en procesos concurrentes, otro proceso quiere ejecutar y dice, no, ya hay uno adentro, no puede pasar otro. Signal o V es verogen, que significa liberar o incrementar el semáforo. Signal significa que cuando un proceso hace V sobre ese semáforo, primero, si hay un proceso bloqueado en el semáforo, porque antes había preguntado y el semáforo lo bloqueó, lo despierta. Y si no hay ninguno encolado, lo pone en 1 el semáforo, lo pone en verde. Es decir, listo, está libre el recurso, si alguien quiere puede usarlo. Bien. Sería como un peaje. Sería como un, no se escucha ahí. Como un peaje, tipo que hay una cola de auto que están esperando. Es un peaje. Si no hay ningún auto, vos venís, ponés la tarjetita, te lee el código QR, el RFID, o pagás y pasás. ¿Está bien? Ahora, si ya hay uno ahí, el segundo no entra. ¿Está bien? Pensá otra vez es un baño del día de la primavera, un baño químico. Vos llegaste. Si ves que dice libre, te metés al baño. Si el baño químico dice cerrado u ocupado, tenés que esperar afuera. ¿Está bien? Bien. El único detalle es que mientras estás esperando, no ocupás tiempo de CPU. Porque no es que venís preguntando si está libre, está libre, está libre, está libre, ya se liberó, ya está, listo, dale. Nada. Vos llegaste y preguntaste y el sistema operativo te bloqueó a vos. No seguís preguntando. Y cuando se libera, el sistema operativo viene y te despierta y te deja ejecutar. ¿Está bien? Bien. Fíjense la estructura de un semáforo. El semáforo es de un tipo contador. Este es un pseudocódigo. Tiene adentro un contador y tiene una cola. ¿Está bien? Bien. Fíjense el que se llama semWait, o lo que vamos a llamar P. Este proceso semWait recibe como parámetro de entrada un semáforo y lo que hace lo primero que hace es descontarlo del semáforo. Ese count menos menos. O sea que si valía 1, ahora vale 0. ¿Está bien? Y si valía 0, vale menos 1. Si el semáforo es menor que 0, entonces encola el proceso en la cola del semáforo y lo bloquea.
Y ahí quedó. Vamos a suponer que viene otro proceso más. ¿Cuánto vale el semáforo? Y ahora ya vale -1. Ojo, listo. Semáforo menos menos, listo, vale -2. ¿Es menor que 0? Sí, listo, se encola el proceso en el segundo lugar. Y así. Cuando un proceso viene y vamos a suponer el primero que entró, que no se durmió, que estaba todo bien, ejecutó, porque vamos a suponer el primero que entró, el semáforo valía 1, listo, dijo, le hace el semWait al semáforo, s.count menos menos, ¿cuánto vale ahora? Ahora vale 0, valía 1, vale 0. ¿Es menor que 0? No, listo, seguí ejecutando, no te bloqueo. Cuando ese proceso terminó y libera lo que estaba usando, entonces hace, fíjense, s.count más. Es decir, le suma un valor. ¿Cuánto valía ahora? Mirá, ese semáforo vale -2. Tengo dos procesos encolados ahí. Perfecto, entonces, si el valor del semáforo es menor que 0, significa que tengo procesos encolados, remueve el proceso de la cola del semáforo y lo pone, el primero que estaba encolado, en la lista de listos, en la cola de listos. Y termina, y se va. ¿Está bien? Entonces, el proceso que había estado bloqueado ahí, ahora sigue ejecutando. Y todavía me queda uno en la cola del semáforo, que cuando el proceso que ahora está ejecutando haga S++, ahora el valor era -1, ese más va a decir el valor es, el valor es -1, entonces pregunta, ¿el valor es menor que 0? Perdón, ahora estaba en tenía dos procesos, el primer proceso me quedó en -1, ahora el segundo proceso va a decir ese count más, visto, ahora queda en 0 ese semáforo. Otra vez está en rojo, significa que si viene otro proceso y hace P o wait sobre ese semáforo, queda encolado, ¿está bien? Vale 0, entonces el proceso que está saliendo, que está ejecutando SemSignal, remueve al proceso P de la cola y lo deja ejecutar, ¿está bien? Y cuando el último proceso viene y ejecuta SemSignal, hace un scount más, que ahora el semáforo vale 0, pasa a valer 1, y entonces pregunta, ¿ese punto count es menor o igual a 0? No, porque vale 1. Fenómeno, entonces no hace nada. Lo cual está bien porque no hay ningún proceso para despertar, porque estaban todos ya ejecutando. Bien. Entonces, miren esto. Declaro una constante n, que va a ser el número de procesos que yo voy a ejecutar. Por ejemplo, 5. Declaro un semáforo S y lo inicializo en 1. ¿Está bien? Bien. Y tengo un proceso que se llama P. Fíjense ahora, void main, P, en main lo que hago es un par begin, o sea, arranco en paralelo los 5 procesos que tenía, del P1 al P5. Bien, entonces todos se empiezan a ejecutar acá. While true, listo, hacen un semWait de S. ¿Cuánto vale S? Ahora vale 1. El primero de esos pone ese semáforo en 0 y arranca en la sección crítica. Mientras está en la sección crítica, viene el proceso 2 y hace un semWait de S. ¿Cuánto vale S? 0. Chau. Ahora vale -1 y te queda dormido. Y viene el proceso 3. ¿Cuánto vale S? -1. Listo. Ahora vale -2 y te queda dormido. ¿Cuánto vale? Y así está. Entonces ven que esto hace que ejecute 1 y los otros 4 se quedan dormidos. Cuando el proceso que estaba ejecutando sale de su sección crítica, lo que hace es un SemSignal S. O sea, pone digamos, le suma 1 al semáforo y el sistema operativo libera el proceso dormido para que pueda seguir ejecutando. ¿De dónde sigue ejecutando? De la línea que seguía al semWait donde lo habían dormido. ¿Está bien? Bien. Entonces, fíjense, acá tengo 3 semáforos. Cuando arranca, la cola está vacía y el valor del semáforo es 1, ¿está bien?
y arrancan 3 procesos de manera conjunta, concurrente. El proceso A entra en su región crítica, entonces hace un SEM-wait y el semáforo vale 0, pero no queda ninguno encolado y arranca a ejecutar su sección crítica. Al ratito arranca, llega a B y hace SEM-wait y entonces como el semáforo vale 0, lo bloquean, lo mandan a la cola de bloqueado y el semáforo vale -1. Cuando llega el proceso C hace un SEM-wait y entonces también queda bloqueado y encolado. Cuando el proceso A termina su región crítica, ¿está bien? Hace un SEM-signal y entonces el sistema operativo despierta al proceso B para que ejecute. Y el proceso B ejecuta la región crítica y cuando termina hace su SEM-signal y entonces el sistema operativo despierta al proceso C, pone el semáforo en 0 y lo deja ejecutar. Y cuando el proceso C hace su SEM-signal y termina, el semáforo termina en valor 1. ¿Está bien? El proceso B y el C, fíjense que tienen ahí esos tiempos de espera donde quedan bloqueados haciendo nada, porque están bloqueados. La espera no es activa acá. Bien. Hasta acá, ¿alguna duda o consulta? Ahí al final cuando el C hace un semlock sería como para volver a empezar, digamos. ¿Qué hace? Lo pone en Exactamente, uno. para liberar, por decir, ningún proceso está en la región crítica. Cuando venga uno y quiera usarlo, está libre, no hay problema. Claro, Exactamente. le pone el valor 1. Le pone el valor 1. Bien, ahora, ¿qué pasa si viene otro proceso? Bueno, no, los qué pasa, no te preocupes. Después vamos a ver, no le quiero ahora aturdir. Vamos a ver esta parte. Cuando yo tengo productor-consumidor, es muy similar a esto, nada más que en vez de tener un solo recurso que yo puedo utilizar, puedo tener más. Entonces, supónganse que yo en vez de esta variable 1, inicializada arriba en 1, la inicializo en 2. Porque supónganse que tengo 2 algo para usar, tengo 2 carriles para utilizar. Imagínense en el peaje que hablábamos. Si en vez de tener solo una caseta que cobra, tengo 2, entonces yo podría tener 2 autos a la vez pagando, ¿está bien? Entonces por ahí el semáforo en vez de inicializarlo en 1, lo puede inicializar en 2. Viene un primer auto, ¿cuánto vale el semáforo? 2, listo, pasa. ¿Cuánto vale? Viene un segundo auto, ¿cuánto vale el semáforo? 1, listo, pasa. Llega un tercer auto, ¿cuánto vale el semáforo? 0, listo, quédate acá. ¿Está bien? Quédate bloqueado porque, bueno, está bien, 1 lo inicialicé en 2, de 2 pasó a 1, de 1 pasó a 0, de 0 queda en -1 y entonces no podés entrar, porque las 2 casetas que están cobrando el peaje están ocupadas. Cuando una se libera, pasa el otro. Entonces, productor-consumidor es cuando tengo uno o más procesos produciendo datos y poniéndolos en un buffer en algún lugar, o tengo más de un consumidor sacando datos del buffer. Entonces, ¿de qué me tengo que asegurar? Primero, de que el productor no meta datos en el buffer si ya está lleno y que el consumidor no saque datos de un buffer vacío. Antes de seguir, el ejemplo es medio... piensen en esto. Ustedes viven, supongan, en una casa de departamentos. Tienen un tanque de agua arriba y un tanque de agua abajo. El tanque de agua abajo sirve para que a vos se te llene de agua y que cuando el tanque de arriba se queda sin agua, en vez de esperar que se llene el de arriba, vos directamente subís el tanque de agua de abajo, lo subís arriba. ¿Está bien? Entonces cargas el tanque de arriba con el tanque de abajo. Entonces, el motor que sube el agua del tanque de abajo al tanque de arriba se tiene que encender cuando el tanque de arriba está vacío y el tanque de abajo está lleno. ¿Está bien?
¿Cuándo no se tiene que encender? Cuando el tanque de arriba está lleno, ¿para qué le voy a llenar de más? Porque ya está lleno de agua, ¿para qué le voy a meter agua y se rebalsa todo? Y si arriba me quedé sin agua, y entonces se enciende el motor y le subo todo el agua que está abajo, pero el tanque de abajo no se llenó tampoco, ¿está bien? Porque, digamos, se vació, fenómeno, el agua está arriba, y ahora el tanque de abajo no se llenó, porque entra poquita agua. Entonces, cuando me vacíe de nuevo el tanque de arriba, no puedo prender el motor para que me suba agua, porque no tengo agua abajo. Entonces, son dos condiciones que tengo que ver. Primero, que el tanque de arriba, si necesito agua, el tanque de arriba, si está lleno, no hay problema. Si el tanque de arriba está vacío y el tanque de abajo está lleno, no hay problema, prendo el motor. Pero si el de arriba está vacío y el de abajo está vacío, entonces no puedo prender el motor porque no hay agua que subir. Esos problemas, ¿está bien? Y así como yo lo puse con motores, piensen ustedes no en problemas administrativos de computadoras, de internet, piensen en fábricas, ¿está bien? ¿Puedo prender este motor para que me llene esto? ¿Puedo prender esto para que mueva esta cosa? ¿Puedo que el robot abra la mano y la tenés que... ¿Puedo hacer que el brazo de esto? ¿Puedo hacer que esta rueda gire? Piensen en drones, en motores, en cualquier cosa que no sea una computadora de escritorio. Muchos de estos problemas se utilizan en ese mundo también. ¿Está bien? Bien, entonces fíjense esto. ¿Puede un consumidor laburar si el productor todavía no produjo? No. Entonces, miren esos 3 semáforos que hay ahí arriba. El productor arranca el semáforo en 1. Está bien, porque yo lo primero que necesito es que venga un productor a producir, que venga alguien a meter datos. El consumidor arranca en 0, lo cual está bien, porque un proceso consumidor no puede sacar datos si alguien no puso primero. ¿Está bien? Y miren ese proceso, el semáforo que se llama buffer. El semáforo que se llama buffer, lo que va a tratar de hacer es decir, el lugar donde yo estoy laburando, supóngase, si el productor está produciendo, el consumidor no puede venir y sacar cosas. Entonces vamos a mirar un cachito estos dos códigos. Fíjense, el main va a arrancar en paralelo el proceso consumidor y el proceso productor. Vamos a mirar el consumidor. While true, hago P de consumidor. ¿Consumidor cuánto vale? 0. ¿Sigue ejecutando eso ahí? ¿Qué me dicen? P era igual a await. Si yo hago un P de ese... Si yo hago un P de ese de consumidor, ¿sigue ejecutando? Sí, porque después lo dejan 0, ¿no? Y hace ¿Cuánto lo vale mismo. consumidor? ¿Cuánto vale consumidor? ¿Cómo lo Pero inicialicé? claro, el consumidor ya vale 0. Exactamente, Leonel. Consumidor ya vale 0. Entonces, cuando yo hago un P de consumidor, el proceso consumidor se queda dormido ahí. ¿Está bien? Bien. Listo. No va a seguir funcionando hasta que el consumidor no valga 1. Bueno, listo. Ese código no sigue ejecutando. Voy a mirar el productor. While true. P de productor. ¿Cuánto vale productor? Productor vale 1. Ah, fenómeno. Entonces puedo seguir laburando. Lo pongo en 0 y le hago un P de buffer. ¿Un P de buffer cuánto vale? Vale 1. ¿Puedo pasar? Sí. Ahora vale 0 y entonces puedes pasar. Produzco. Cuando termino de producir, libero el buffer para que otro pueda usarlo. Y entonces hago un V, pero fíjense que no hago un V de productor. ¿De quién hago un V? De consumidor. De manera que el consumidor venga y que se había quedado dormido, el primer productor pasa, pero el primer consumidor no. Exactamente, Facundo.
Entonces, cuando hubo un V de consumidor, el consumidor que se había quedado dormido ahí, se libera y entra en P de buffer para consumir. Ahora, antes de seguir con el consumidor, miren un cachito otra vez el productor. Cuando terminó el while y vuelve a ser P de productor, ¿qué pasa con ese proceso? Se duerme. ¿Por qué? Porque productor ahora vale 0. Entonces queda dormido ahí. ¿Quién lo va a despertar a ese productor? El consumidor. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando termina, el proceso consumidor hace un V de productor y lo despierta. Entonces, fíjense, esto vendría a ser como lo de los dos negritos que van perdón, por Tinadi, los dos africanos de piel oscura, que van a cazar, uno con el uno despierta al otro. ¿Ven? Y así se van sincronizando entre sí. ¿Está bien? Bien. Sigo. Bien. Escritores y lectores. Fíjense, la situación es esta. Yo tengo un área de datos compartida entre varios procesos. Algunos de esos procesos solo leen el área de datos. Y otros procesos solo escriben en el área de datos. Cualquier número de lectores puede leer simultáneamente. Está bien, porque las lecturas no son problemáticas. Yo puedo tener muchos procesos leyendo una variable y no hay problema. Pero si alguien va a escribir esa variable, solo un escritor puede escribirla. Y si un escritor está escribiendo, nadie puede leer. ¿Está bien? Entonces, esto es lo último, y ya corto. Fíjense, miren el proceso número de... Tengo una variable entera que se llama número de lectores, que no es un semáforo, es una variable global, entera, número de lectores. Y tengo dos semáforos, el semáforo lectores y el semáforo escritores. Profe, Dale. perdón, no entiendo bien qué es eso de P y B. Bueno, P era wait y B signal, ¿no? Sí. claro, Ah, ahí me acordé, sí. Está ahí bien. está. P es cuando vos preguntás por el semáforo o pedís un wait, es donde consultás el semáforo y tratás de decrementarlo. Y signal es cuando lo liberás. P es, imagínate, P es de pedir. Cuando vos pedís el semáforo, a ver si te deja pasar. Y B es cuando lo liberás. ¿Está bien? Claro, claro, claro. Bien, entonces, venimos acá. Yo tengo una variable entera que se llama número de lectores. Tengo un semáforo para los lectores, un semáforo para los escritores. Entonces, fíjense, el main, bueno, no se preocupen, este es un fork. ¿Ustedes fork ya lo vieron o todavía no, en la parte práctica? Sí, lo vimos. Sí, sí, Bueno, lo vi. pero fíjense que acá un fork, el proceso este se divide en dos. El proceso padre, el proceso hijo, donde ese fork devuelve un 0, va a ejecutar lector, y el proceso padre, donde el fork le devuelve el PID del hijo, va a ser el escritor. ¿Está bien? Bien, entonces, vamos a ver, ejecuta, vamos a suponer primero el proceso lector. Viene while, true. Hago un P de lectores. ¿Está bien? Perfecto. ¿Cuánto vale lectores? Vale 1. Listo. No hay problema. Lo que hago acá es incrementar el número de lectores. ¿Está bien? Fíjense que si en este momento llega otro lector, el lector se bloquea ahí. ¿Está bien? Bien. Si número de lectores es igual a 1, y en este caso sí, porque soy el primero, entonces lo que hago es bloquear a los escritores. Hago un P de escritores. ¿Está bien? Significa que yo soy el primer lector y todavía no hay ningún escritor. Vamos a suponer qué pasa si ya había uno. No se preocupen. Ahora soy el primer lector, hago un P de escritores, entonces bloqueé el semáforo de escritores, que ahora vale 1, entonces lo dejé valiendo 0. Perfecto. Y hago un V de lectores, y entonces puedo leer datos. Mientras estoy leyendo datos, viene otro lector. Entonces viene un P de lector, fenómeno. ¿Puedo pasar? Sí, porque vale 1.
Número de lectores, 2. ¿Número de lectores vale 1? No, vale 2. Fenómeno. No hay que bloquear a los escritores. Listo. Sigo leyendo datos. P de lectores, etcétera, ttt. Cuando quiero salir, antes, fíjense que la variable P de lectores la estoy usando antes de tocar la variable número de lectores. ¿Está bien? Esa vendría a ser una región crítica. Yo la variable numLect no la puedo tocar si hay otro que le está tocando a la vez. ¿Está bien? Bien, entonces, P de lectores, ¿cuánto vale? El lectores vale 1, no hay problema. Número de lectores menos. ¿Cuántos lectores tenía dentro? 2. Fenómeno. ¿Cuánto vale ahora? 1. Listo. Entonces, numLect vale 0, no. Entonces no tengo que despertar a los escritores y hago un V de lectores. Perfecto. De manera que si viene otro lector, pueda entrar. El proceso lector que estaba en su región leyendo datos, ahí donde dice leer datos, viene y hace un P de lectores. Número de lectores menos ahora vale 0. ¿Número de lectores vale 0? Sí. Entonces V de escritores. Despierto a los posibles escritores y hago un V de lectores. Vamos a suponer que el proceso escritor, que ya había querido venir a ejecutar, hace un P de escritor. Chan había quedado bloqueado ahí porque estaba el lector adentro y lo habían bloqueado. Cuando el último lector se va y lo desbloquea, empieza a escribir sus datos. Y vamos a suponer que mientras está escribiendo esos datos, viene acá un proceso lector. Viene, hace while true. ¿P de lectores? Sí, perfecto. ¿Cuánto vale? Valía 1. Listo. Número de lectores más. O sea que estaba en 0 porque ahora él es el primero que entró a leer. ¿Número de lectores es 1? Sí. Entonces hago un P de escritores. Chan. Pero como tengo un escritor escribiendo, el proceso quedó acá bloqueado. Viene otro lector más. Hace P de lectores. ¿Lectores acá cuánto vale? 0. Chau, te quedaste bloqueado vos también. Entonces, fíjense cómo este código permite que haya un escritor y varios lectores. Y que mientras se está escribiendo, los lectores se quedan bloqueados, o bien bloqueados en el semáforo de escritores, o bien bloqueados en el semáforo de lectores, pero se quedan bloqueados. Y cuando el proceso escritor termina, hago un V del proceso escritor, listo, terminó, cerró ahí, y entonces el proceso lector que estaba bloqueado en P de escritores, se libera. Se libera, pero al liberarse, el semáforo valía 1 cuando entró el primer escritor. Lo puso en 0 y empezó a escribir. Cuando vino el lector y entró en el semáforo P de escritores, el semáforo pasó a valer -1 y ese se quedó dormido ahí. Cuando ese se libera, P de escritores, el semáforo ahora vale 0 igual, ¿está bien? Significa que si viene otro escritor, va a quedar bloqueado ahí, ¿está bien? Bien, hago P de escritores y sigo laburando. Y cuando hago V de lectores, el segundo lector que se había quedado bloqueado en la P de lectores antes, sigue trabajando. ¿Está bien? Bien. Recomendación, esta es la última y ahora solo les voy a dejar un videito de deberes. Esta es una recomendación. Cuando ustedes laburen con concurrencia, ¿está bien? Primero tienen que hacerse una copia del código y ponérsela al costadito y ver qué pasa cuando estoy ejecutando en uno o en otro lado. Y cuando usen semáforos, siempre piensen, ¿puede entrar más de un código de estos? ¿Puede entrar más de un código de estos? ¿Puede haber más de una copia de este o de este? ¿Qué pasa si tengo muchos de este y ninguno de este? Y muchos de este y ninguno de este. Jueguen con eso para ver todas las opciones posibles. ¿Está bien? Bien. Y entonces, para cerrar ahora la clase, esperen que voy a buscar para atrás, compartir acá, clic, esperen. Bien, yo les dejé acá un videito que es
este videíto es el problema. Déjeme ver si se los mandé bien. Interbloqueo e inanición. Sí, Y el capítulo vamos a ver el problema de los filósofos. ahí está. El problema de los filósofos se llama. Nada, es un problemita. También, yo tengo 5 filósofos, 5 platos, 5 tenedores, y tengo que ver a ver cómo puedo armar un algoritmo para que los filósofos necesitan usar 2 tenedores para comer. Entonces, ¿qué pasa si llega uno y agarra el tenedor de la derecha y el de la izquierda y come? Y agarra otro fenómeno, agarra el tenedor de la derecha y come. ¿Qué pasa si llega el tercero? Chao. El tercero ya no come, porque tiene un tenedor y le falta otro. ¿Y qué pasa si llega un cuarto? ¿Y qué pasa si llega un quinto? Bueno, ¿y cómo se organiza? Es cortito, dura 6 minutos, le pido que lo miren. ¿Está bien? Bien. Listo, 9:20. Con eso cerramos la clase de hoy. Yo lo que sí les pido es, semáforos es complejo. Y, a ver, complejo, no es complejo de contarlo, es complejo de entenderlo, porque contarlo no es más de lo que yo les dije. Ahora, para entenderlo, nada, tienen que sentarse y probar y mirar y jugar un poquito con el código. Lo que yo les voy a pedir es que ustedes vayan al libro y miren el capítulo de semáforos. La lectura y los ejemplos que ponen los libros, el de Stalin, Silverchair, Tannenbaum, cualquiera, les va a ayudar a entender un cachito cómo laburar con estos mecanismos que provee el sistema operativo. ¿Está bien? Bueno, ¿dudas, consultas? No. Bueno, listo, gente. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Dale, Gracias. Gracias, profe. Chau, chau.